He escuchado cada uno de sus susurros, incluso aquellos que nunca se atrevieran a decir en voz alta. Ahora que han abierto la puerta, vengan, el vacío tiene hambre y recuerda sus nombres. Ya que estamos cerca de Navidad, seguimos con más curiosidades detrás de cámaras, datos y mucho más del Exorcista de 1973. Es un clásico que montó muchas bases importantes y redefinió el género de terror hasta nuestros días. Pónganse cómodos, bajen las luces y vamos a contarles por qué esta cinta sigue aterrorizando a más de 50 años de su estreno. Empecemos. Esta película se basa en la novela del mismo nombre, escrita por William Blatty. William Blatty nació un 7 de enero de 1928 en Nueva York y nos dejó un 12 de enero de 2017 en Maryland a los 89 años. William Blatty hizo un cameo en la película. El libro fue publicado originalmente el 5 de mayo de 1971 por la editorial Harper & Row, basada parcialmente en un exorcismo real ocurrido en 1949. Este libro se considera un clásico de terror y sigue disponible en librerías físicas y digital. La escena inicial fue filmada en Irak del Norte, en la ciudad de Hatra. Es una ciudad en ruinas de la antigua Mesopotamia. Era un centro religioso y comercial. Su arquitectura era muy notable. En el centro de la ciudad habían 7 templos dedicados a diferentes deidades. Adoraban una mezcla de dioses. Algunas deidades eran de Mesopotamia, otras griegas o aramea. En tiempos más recientes ha sufrido saqueos y destrucción. Aún así, es tan valiosa que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Fue dirigida por el director William Friedkin. Nació un 29 de agosto de 1935 en Chicago, Estados Unidos, y nos dejó un 7 de agosto de 2003 en Los Ángeles, California. Fue un director conocido por su estilo intenso, casi documental, y crear atmósferas muy realistas. Antes del Exorcista, dirigió Contacto en Francia, con la que ganó Oscar al mejor director y un Oscar a mejor película. Esta película es recordada por tener una de las mejores persecuciones en auto de la historia del cine, pero ya será estudio para otro análisis. El actor Max von Sydow dio vida al padre Merrin. Nació un 10 de abril de 1929 y nos dejó un 8 de marzo del 2020. Una curiosidad es que él tenía en ese entonces 43 años y representó a un sacerdote de 70 años, y con los efectos y tecnología de ese entonces lograron un cambio espectacular en él. Ya hablaremos del equipo técnico de los efectos especiales más adelante. Hizo muchos papeles importantes como Ming en Flash Gordon o como Lord Sonteca en Star Wars. En El Exorcista tiene uno de los papeles más importantes, ya que él conoce al demonio. Ya lo venció una vez y Pazuzu vuelve para enfrentarlo una vez más. La actriz que interpreta a Chris MacNeil, mamá de Regan, es Helen Burstyn, actriz estadounidense nacida un 7 de diciembre de 1932. En la actualidad, con 93 años, sigue activa en la industria. Actuó en películas como Requiem for a Dream en el año 2000, Interestelar en el 2014 y volvió a interpretar a Chris MacNeil 50 años después en El Exorcista del 2023. El personaje que interpreta como la mamá de Regan es actriz y se muda momentáneamente a Washington para un rodaje y va con su hija. Su papel es fundamental, ya que ella es la primera que se da cuenta de los cambios de comportamiento de Regan. Es la que siente cosas raras en la casa y es la que al final contacta con el padre Carras para que le ayude espiritualmente a su hija. El actor que interpretó al padre Damien Carras, Jason Miller, nació el 22 de abril de 1939 en Queens, Nueva York, y falleció el 13 de mayo de 2001 en Pensilvania. Miller no deseaba al principio el papel del padre Carras, él se dedicaba más al teatro,
pero el director lo convenció para entrar en la película. Tuvo un papel fundamental en la película y la crítica lo elogiaba por su actuación realista, triste, humana, con conflictos espirituales. Y lo que su rostro reflejaba ante cámaras lo dejaba sin aliento al director Friedkin. Perdió en la película a su madre y paralelamente una pérdida de fe profunda. Sin embargo, llegó la mamá de Regan para sacar lo mejor de él y poder ayudar a la pequeña Regan. Literalmente dio su vida por ella en el exorcismo. La actriz que interpretó a Regan, Linda Blair, nació el 22 de enero de 1959 en Missouri. En la actualidad tiene 66 años y se dedica mayormente al activismo por los derechos de los animales, asesoría cinematográfica, apariciones públicas en sus redes sociales. En el rodaje de la película tenía 12 años. No fue fácil para ella estar en la película. El primer reto fue el casting donde participaron más de 500 niñas, pero llegó al papel gracias a que el director vio en ella su aspecto inocente, su naturalidad, su capacidad para mostrar miedo sin exagerar y su madurez para hablar de escenas difíciles. El papel de Regan fue extremadamente duro para ella, tanto psicológicamente como físicamente, como ahora les detallaré. Así como lo mencioné, para Linda Blair no fue fácil la película por muchos motivos. Dentro de ellos está la parte física, donde tuvo que pasar muchas horas de maquillaje, horas interminables de trabajos de efectos para lograr el objetivo que se vea lo más real posible. Y consideremos que es el año 1973. Comparando con nuestros tiempos, prácticamente la tecnología era nula o mínima, haciendo que el trabajo físico sea más extenuante, colocándose prótesis en el rostro, lentes de contacto molestos, y cuenta la producción que hasta tuvieron que ponerle gotas para adormecerle los ojos para lograr la transformación demoníaca, así como muchos otros retos físicos, donde tenía que estar con arneses puestos o colocándole cables en la espalda para ciertas escenas. Una en particular que se les acomoda el cable de la espalda y la tirotea más de lo normal, y sufre una lesión real en la espalda. Los actores, productores y todos los implicados dentro de la película cuentan que el director William Friedkin tenía un temperamento fuerte, con una personalidad muy detallista y que pedía a todos llegar más allá de sus límites para que así la escena sea lo más realista posible. Por ejemplo, en la escena donde los padres entran al cuarto y está totalmente helado, no utilizaron efectos especiales de postproducción. Se pidió que se llevara una máquina que bajara la temperatura del cuarto hasta menos 28 grados bajo cero, y esa máquina permitía aproximadamente media hora de grabación en el set, ya que con el calor corporal de la gente en la sala, el calor de las máquinas y luces hacía que el tiempo de rodaje sea poca, y tenían que salir del ambiente todos aproximadamente una hora para poder volver a filmar a esa temperatura. Y se puede ver en cámaras, por ejemplo, el aliento helado que sale de las bocas de los protagonistas. Dale like, suscríbete y activa la campanita. También hablaremos de algunos efectos especiales que se utilizaron en las grabaciones de la película, y en este apartado es muy notable cómo se las ingeniaron para lograr que en pantalla se vieran tan reales. Es por eso que se habla tanto de que sentaron bases para películas posteriores de cualquier género, ya sea de poco presupuesto o con más presupuesto, ya que fueron muy ingeniosas para la época. Por ejemplo, uno de los más recordados de la cinta es cuando Regan vomita al padre Karras y al padre Merrin. Utilizaron un dispositivo que se colocaba en la boca para que expulsara supuestamente el vómito. Este dispositivo tenía que ser bien cubierto por las capas de maquillaje en el rostro. Por ejemplo, se suponía que el vómito al padre Karras tenía que caerle en el torso, pero en la grabación le dio en toda la carota y no se esperaba, pero siguió actuando para terminar la escena. Para el efecto especial del movimiento de la cama utilizaron cables y 3 camas diferentes para movimientos concretos para la filmación,
y detrás de la pared había gente de producción moviendo esos cables con palancas según lo que el director les pedía. Había, por ejemplo, una cama para que solo temblara, otras ya para que se elevara y pudiera moverse a los lados, y la actriz sobre la cama pudiera experimentar previamente los movimientos de esta. Para el momento en el que Regan levita, cuando los padres están rezando, utilizaron unos cables delgados pero muy resistentes para que no se notaran en cámara. Y había como un titiritero por encima de la cama para hacer la levitación. Hasta podían hacerla rotar, pero no lo utilizaron en la película, solo la levitación. Para la escena del movimiento del cuarto de Regan, la habitación estaba sobre una grúa con 8 ruedas neumáticas para que pudieran hacer el efecto de que el cuarto temblara. Para esto, el equipo de efectos especiales construyó el cuarto sobre una plataforma mecánica que podía vibrar, inclinarse, sacudirse, moverse hacia adelante y atrás y simular un mini terremoto de verdad. Los muebles estaban atornillados, las lámparas y cuadros también. Solo dejaron algunos objetos para que sí cayeran en el momento del movimiento. Fue tan convincente el efecto que no se necesitó efectos de postproducción. La escena que suben las escaleras los doctores con el ama de llaves es una excelente toma a nivel técnico. Usaron un steady primitivo y el director hizo subir tantas veces sea necesario a los actores para cansarlos y estresarlos y así salga una escena más real. Para la escena del ataque al psiquiatra se usó un doble para Regan y para que pareciera moverse con fuerza sobrenatural utilizaron una plataforma controlada. Todos los efectos se consiguieron con efectos prácticos, sin computadoras, con cable oculto, trucos mecánicos, edición precisa y técnicos escondidos fuera de plano. Para mover mesa, cajones, roperos, lámparas o cortinas se utilizaba hilos de pescar, casi invisibles a la cámara. Cables tensados desde afuera, poleas pequeñas, bisagras con resorte, palancas. O por ejemplo la escena donde los discos vuelan, había técnicos escondidos con los discos, tirando los objetos en el momento exacto del grito o el ruido. Todos los efectos se ven tan bien en cámara ya que son reales. Otra escena creativa es donde Regan se acuchilla frente a su mamá. En ese entonces la actriz no sabía lo que significaba. Ya lo entendió con el tiempo. Utilizaron unos libros bien puestos para que ella estuviera bien protegida. En una de las escenas, o quizás la escena más icónica de toda la película, es cuando Regan poseída voltea la cabeza 360 grados. Linda Blair no hizo la escena, se fabricó un animatronic. Se sacó una réplica de la actriz y se colocaron unos ojos de vidrio mecánicos a control remoto para que sea más realista. El supervisor de efectos especiales, Dick Smith, fue el encargado de fabricar una réplica de Regan idéntica en tamaño, textura, piel, cabello y ropa. Las características del muñeco eran cabeza articulada internamente con un eje de 360 grados, mecanismo rotativo manejado por cableado, lo que hoy sería hidráulico o electrónico, pero en 1973 era mecánico puro. Ojos de vidrio para darle un aspecto realista, piel hecha con espuma de látex y silicona para que la cara luzca flexible, peluca idéntica al cabello de Linda Blair y los efectos de sonido también fueron importantes. El director cuenta que utilizaron una billetera de cuero agrietada cerca del micrófono y la estrujaban para cuando Regan diera la vuelta de su cabeza a 360 grados. Sin embargo, a pesar de que la película del Exorcista fue todo un éxito, también ocurrieron cosas muy extrañas dentro del rodaje, como accidentes, incendios, hasta muerte de más de 9 trabajadores de la película. Algunos lo llaman coincidencias, otros paranormales. ¿Qué piensas tú que nos estás viendo? Te agradecería mucho si nos dejaras tu comentario de qué crees que pasó, coincidencia o paranormal. Pero lo que sí es cierto es que pasaron muchas cosas negativas durante el rodaje, que aún pasando 50 años de su estreno, aún la gente se pregunta y teoriza sobre qué pasó en esos días de rodaje de la película.
Una de las cosas más raras es que se incendió todo el set de grabación menos el cuarto donde se practicaría el exorcismo, el cuarto de Regan. El incendio retrasó la filmación varias semanas porque tuvieron que reconstruir la casa completa desde cero, rediseñar el cableado eléctrico, reemplazar utilería, muebles y decoraciones y reacondicionar iluminación y cámaras. El desastre fue enorme, pero le dio el título a la película como El Exorcista es una producción maldita. Otra de las tantas cosas raras que pasaron, por ejemplo, el segundo día de filmación de la película, el hermano del actor que hace del padre Merrin fallece. Otro acontecimiento que sacudió al elenco fue el fallecimiento del abuelo de la actriz Linda Blair, quien hacía de Regan, quien cuenta que era muy cercana a él. Y ya la cerecita del pastel, para seguir pensando que es una película maldita, es que dos de sus actores, Jack McGoran, que representa a Burke Dennings, el director ficticio de la película que estaban filmando, fallece antes del estreno de la película. Igualmente pasó con la actriz Vasiliki Maliaros, quien representaba a la madre del padre Carras. También fallece antes del estreno de la película. En la escena donde Regan enseña la ouija a su mamá, le dice que tiene un amigo llamado Howdy, y es muy parecido al nombre Howard, que es el nombre de su papá ausente. El autor de la novela Blatty hace un cameo en la película. El sacerdote que habla con el padre Carras era un sacerdote real que ayudaba en la película. La enfermera que sale en la clínica realmente era una enfermera, y el radiólogo que sale en la toma unos años después es arrestado por homicidio. Si volteas el dibujo de Regan del árbol, ves al padre Merrin. La portada de la escena del padre Merrin llegando a la casa se inspiró en una pintura, El Imperio de la Luz. La palabra Tazukete en japonés significa ayúdame. En la escena donde Carras está escuchando el audio nuevamente y suena el teléfono, el susto es real, ya que el director dispara un arma para que el actor realmente se asuste. La actriz que dio su voz para Regan poseída, Pazuzu, se llama Mercedes McCambridge. Podemos ver cómo Regan hace una figura de Pazuzu. En los pósters pegados en la pared vemos un lobo y una caperucita y otro de Hansel y Gretel. Historias que nos cuentan la inocencia versus la maldad. Cuando el psiquiatra va a hacerle una hipnosis y Regan pone pose de Pazuzu. Pazuzu es el demonio del viento y en varias escenas tratan de explicarnos que está cerca. La película del Exorcista de 1973 fue un rotundo éxito en taquilla y en la crítica. Tanto así que fue la primera película de terror en la historia nominada a Mejor Película en el Oscar. Desarrollando un poco más a detalle sobre estos premios, la película tuvo 10 nominaciones al Oscar en total, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Fotografía, Montaje y Dirección de Arte, y ganó en 2 nominaciones, Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. Sin embargo, ya hablando de los cines como tal, fueron abarrotados por la gente. Le pusieron una calificación de R de la MPAA. Eso significaba restringida, es decir, solo para mayores de edad y para menores de 17 con compañía de un adulto. Mucha gente salía de las salas asustadas, histéricas, algunas personas desmayadas, y hasta cierto punto la crítica más adelante se quejó que en realidad era una película para una calificación solo para mayores de edad. De todos modos, el éxito de la película no solo fue reflejada el día o las semanas que estuvo en cartelera, ya que en estos días, tanto para las personas que simplemente quieren disfrutar una gran película de terror, o para los que estudian cine, los beneficia, ya que marcó un antes y un después en películas de género de terror. Y hasta el día de hoy hay muy pocas o ninguna película que sea tan exitosa como El Exorcista de 1973. Si para ti hay alguna película que sea más exitosa o dé más miedo, déjalo en los comentarios por favor para saber tu opinión, que es muy valiosa para nosotros. Colorín colorado, este cuento se acaba. Somos Actividad Paranormal. Síguenos en nuestras redes sociales y conocerás los resúmenes de series y películas que el Rey del Grito te contará. Subimos videos todos los jueves. Suscríbete, síguenos y déjanos tu ofrenda. Mejor tu like.
Me quemo, me quemo, me quemo.